Buenos días a todos. Damos la bienvenida a este que esperamos sea el primero de varios encuentros los domingos por la mañana para compartir algunas charlas. La de hoy, Tendencias sionistas en la literatura inglesa del siglo XIX, y nos la comparte el doctor Nicolás Lefkowitz. Bienvenido. Hola a todos, bienvenidos, y como bien ha dicho Wanda, lo que vamos a hacer hoy es hablar de estas tendencias sionistas que empiezan a aparecer en la literatura inglesa en el siglo XIX y ahondar un poco sobre las causas de este fenómeno, el fenómeno del sionismo cristiano engendrado en países como, sobre todo, Gran Bretaña, a nivel intelectual, a nivel espiritual inclusive, pero también tendencias que luego viajan a Estados Unidos o se interseccionan, por así decirlo, con los movimientos y las sectas protestantes o post-protestantes de los Estados Unidos. Si no te parece mal, Wanda, vamos a la segunda hoja de PowerPoint. Aquí más o menos vemos, muchas gracias, aquí más o menos estamos viendo las tres partes de esta charla, donde se va a tratar qué es el sionismo cristiano, qué es el sionismo judío, qué relación hay entre los dos, qué causa sirve a qué causa, por así decirlo, para pasar a analizar tres autores específicos. El primero es quizá la persona que engendra la idea de un sionismo cristiano llevado al terreno de lo literario, que es Lord Shaftesbury, el séptimo conde de Shaftesbury, para pasar luego a la obra de Benjamin Disraeli, y sobre todo estos tres libros, Coningsby, Tancred y Lothair. Y luego hablaremos de la cual es, según dicen muchos, y hay mucha razón para sostener que esto puede ser verdad, la obra de George Eliot, sobre todo la obra capital en lo que respecta a la formación de un sionismo reflejado en la literatura, que es Daniel Deronda, libro publicado en 1876. Y luego concluir con una tercera parte para ver cómo se entrelaza la idea de un sionismo cristiano como motor de renovación espiritual en Gran Bretaña, sobre todo en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, y cómo esto repercute políticamente en la idea de la redención de la tierra de Israel como patria judía. Así que si no te parece mal, Wanda, vamos a la próxima página. Muchas gracias. Creo que aquí está la clave de muchas cuestiones en lo que respecta al apoyo que tiene el sionismo judío por parte de Gran Bretaña y por parte de algunas otras potencias mundiales. De alguna forma, lo teológico tiene una relevancia mucho mayor que lo político, o al menos trata de explicar alguna acción política por parte de Inglaterra durante el siglo XIX y luego por los Estados Unidos y otros países de raíz anglosajona. ¿Qué es el sionismo cristiano? Esencialmente, el sionismo cristiano es una idea devenida del calvinismo, una de las corrientes, una de las vertientes protestantes que emergen en el siglo XVI, XVII, en el norte de Europa, que dice que la segunda venida de Cristo al mundo solo puede ser realizada si los judíos vuelven a Sion. Es decir, ahí se entrelaza la idea de la renovación espiritual de la cristiandad como nuevo Israel, como nuevo pueblo de Dios, a través de la realización de esta profecía, que los judíos evidentemente tienen que volver a Sion como paso previo a la venida de Cristo al mundo. ¿En qué se diferencia del sionismo nacionalista judío? Bueno, se diferencia en el sentido de que el sionismo nacionalista judío emerge de dos fenómenos que están más o menos entrelazados. La primera es la persecución que sufre
sobre todo los judíos del centro y del este de Europa, más del este que del centro, y también la idea de nacionalismo que tiene tanto furor en Europa luego de las guerras napoleónicas. Es decir, no hubiera habido sionismo si no hubiera habido también una corriente nacionalista en la península italiana y en lo que hoy conocemos como Alemania. Esos dos fenómenos son muy importantes para entender por qué nace el sionismo como movimiento político, porque de alguna forma refleja lo que se estaba, lo que se estaba realizando en Europa, cómo se pensaba la idea de nación, es decir, la idea de que un pueblo específico, un grupo étnico específico unido por una religión, por un idioma, debían vivir en un territorio específico. Luego está la pregunta de que en qué medida es el sionismo precursor del nacionalismo judío. Bueno, existe una trayectoria más o menos lineal entre la idea pergeniada dentro de los círculos de poder de Gran Bretaña durante la mitad del siglo XIX y la Declaración Balfour, luego durante, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Es decir, no solamente se habla del retorno de los judíos a Sion por una cuestión teológica, sino que esto también tiene un fundamento geopolítico, es decir, ya desde el siglo XIX se estaban pergeneando también las cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo árabe o la formación de un Estado unificado en el Levante, en el Cercano Oriente. Entonces lo que hace Gran Bretaña es decir, bueno, antes de que este Estado levantino que se estaba configurando pueda, digamos, ser antinómico a la idea de un Estado para los judíos en el Cercano Oriente, hay que intervenir geopolíticamente. O sea que aquí vemos cómo la cuestión teológica, la cuestión metafísica, está también entrelazado con lo geopolítico. Luego hay otra pata que hay que también resaltar, que es el hecho de que Gran Bretaña es hacia mediados del siglo XIX la nación más avanzada de Europa. El proceso de industrialización, de modernización social y económica que adviene en Gran Bretaña deja también secuelas importantes en lo social, porque vemos la explotación de los niños, vemos también mucha pobreza en los centros urbanos, y lo que hace la idea del sionismo cristiano también es tratar de renovar el tejido social a través de una referencia al literalismo bíblico. Es decir, hay que tener en cuenta una cuestión aquí. A diferencia de la Iglesia Católica, la cual piensa que la venida de Cristo al mundo hace que el Nuevo Testamento periclite, religiones como la Iglesia de Inglaterra, que más o menos quiere verse como un término medio entre el luteranismo, el calvinismo y el catolicismo, dice que piensa de alguna forma que o existe, digamos, un sentido de insatisfacción en lo que respecta a la teología cristiana. Es decir, que la teología cristiana no puede ser completada en su integridad sin hacer referencia a los mandamientos bíblicos, concebidos literalmente. De ahí que los países del norte de Europa tengan una mayor, se le dé una mayor importancia al cumplimiento de la ley, de forma más o menos estricta. O sea que existen cuestiones que están entrelazadas entre sí, que tienen que ver con lo geopolítico, que tienen que ver con la renovación espiritual de Inglaterra en un momento donde había demasiada énfasis en cuestiones que tenían que ver con el crecimiento económico, y también la idea de que la cristiandad, la segunda venida de Cristo al mundo, solo podía ser realizada
haciendo referencia a un literalismo bíblico y al retorno de los judíos a Sion. Así que, Wanda, si podemos pasar a la próxima página, te agradecería mucho, muchas gracias. Y aquí vemos el primer ejemplo en el terreno literario de cómo estas cuestiones vienen a entrelazarse y cómo se manifiestan en el terreno de la escritura y del pensamiento político e intelectual de Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. El primer autor que hay que mencionar es Lord Shaftesbury, un reformador británico, una persona que hizo un trabajo muy importante en lo que se refiere a temas del tratamiento de las personas con problemas con salud mental, una persona miembro del Parlamento británico, que introdujo legislación que tenía que ver con la reducción del horario en las fábricas de Inglaterra, sobre todo para los menores. Un reformador social influenciado por la idea del sionismo cristiano, y también una persona que tiene una visión evangelizadora de este calvinismo muscular representado por el sionismo cristiano. De ahí vemos que el sionismo cristiano, la idea del retorno de los judíos a Sion, es fundamental para entender la configuración de una personalidad política específica en Gran Bretaña, separada del resto de Europa. La idea de, como bien dijimos anteriormente, la idea de la rehabilitación social, pero sobre todas las cosas, la idea de que el Imperio Británico, la idea de que Gran Bretaña, la misión civilizadora de Gran Bretaña, podía ser un motor de un mayor bienestar y una mayor modernización para el mundo. De todas formas, hay que aclarar una cosa. Existe una corriente de pensamiento a mediados del siglo XIX que solamente ve la cuestión del retorno de los judíos a Sion de una forma más o menos pasiva, o una forma no tan intervencionista en temas teológicos. Pero existe otra corriente que dice que para que esto ocurra se necesita también tener o lanzar una misión evangelizadora de conversión de los judíos. Y ahí vemos la obra de la Sociedad Londinense para la Promoción de la Cristiandad entre los Judíos, que sigue siendo una de las misiones principales de la Iglesia de Inglaterra hasta hoy en día. Es decir, hay algunos que piensan que solo basta con que los judíos retornen a Sion. De todas formas, hay otra corriente de pensamiento que dice que no solamente esto es necesario para que venga Cristo otra vez al mundo, sino que los judíos también tienen que convertirse al cristianismo. Pero también Lord Shaftesbury está muy inmiscuido en temas geopolíticos. Él entiende que todas estas cuestiones teológicas necesitan de una pata geopolítica. Por eso lanza su memorando a los monarcas de Europa para la restauración judía en Palestina en 1841, un manifiesto que se publica en el Colonial Times de Londres, y que viene más o menos a reflejar algunas preocupaciones que ya habían sido explicitadas por otros políticos británicos, por ejemplo Lord Lindsay, el cual había viajado por Siria, por lo que es Siria o el Cercano Oriente, y ahí se ve una preocupación del hecho de que se está configurando un Estado en el Cercano Oriente que puede tener donde puede haber una preponderancia mayoritaria de los pueblos o de los grupos de religión musulmana. Hay que acordarse que en 1831 tenemos la guerra entre
entre Egipto, que se empieza a establecer como Estado autónomo, y el Imperio Otomano por el control del Cercano Oriente, con un triunfo de Egipto. Entonces hay una preocupación acerca de quién va a custodiar los santos lugares, y sobre todas las cosas, ¿qué iglesia es la heredera de la tradición judía? ¿Es la católica? ¿Es la calvinista? ¿Es la luterana? Todas estas cuestiones siguen siendo entrelazadas. Y también, también incluyen a otros países europeos con preocupaciones geopolíticas en el Cercano Oriente, como Rusia y Francia. De ahí que vemos que una década más tarde se libra la guerra de Crimea, precisamente con el pretexto de asegurarse la custodia de los santos lugares para el catolicismo o el protestantismo o la Iglesia Ortodoxa en el caso de Rusia. O sea que ya seguimos viendo cómo la cuestión teológica sigue estando entrelazada con cuestiones domésticas de rehabilitación social y también de la influencia de los países preponderantes de Europa durante la mitad del siglo XIX. Si vamos a la próxima página, Wanda, por favor. Vemos también, muchas gracias, vemos también la obra literaria de Benjamin Disraeli, el conde de Beaconsfield, quien fue primer ministro de Gran Bretaña durante 5 años. Y aquí vemos cómo estas cuestiones ya empiezan a involucrar a gente, en el caso de Benjamin Disraeli, de ascendencia judía. Disraeli es un caso bastante particular. Él es una persona que nace en el seno de una familia judía. Los padres, sobre todo su padre, es un comentarista cultural, literario muy importante de Inglaterra, un libre pensador, por así decirlo. Tiene una reyerta con una de las comunidades de Londres, la comunidad de la sinagoga de Bevis Mark. Por lo tanto, decide bautizar a los niños. Esto es algo que a Benjamin Disraeli lo perturba durante toda su vida, porque él sigue siendo reconocido por el mundo, digamos, como judío, pero de última, él mantiene su sentido de lealtad a la cristiandad, a la Iglesia de Inglaterra, en la cual él ha sido bautizado. De todas formas, esta preocupación se redunda en la voluntad de tratar de reconciliar varios opuestos que afectaban al tejido social de Gran Bretaña, de Inglaterra, y también a las cuestiones políticas y geopolíticas que influían la vida social en ese país. Benjamin Disraeli es uno de los popes del movimiento de la Inglaterra joven, de Young England Movement. Esencialmente su obra, que es vasta, publicó mucho Disraeli durante su vida. Se ve que los primeros ministros de esa época no tenían tanto trabajo como los mandatarios actuales. Pero esencialmente el tema, el tronco, la espina dorsal de todas las preocupaciones expresadas en buena parte de su obra es la siguiente: detrás de todo problema político hay un problema teológico. Es decir, no se puede resolver las cuestiones materiales que afectan a un país si no se atienden las cuestiones metafísicas o espirituales. Hay que tener una idea de nación, hay que tener una idea de sí mismo, hay que tener una idea de lo que constituye la vida en sociedad antes de tratar de resolver los problemas que atañen a esa sociedad. Hay 3 obras que hay que destacar al respecto. La primera es Coningsby, donde existe la voluntad de tratar de reconciliar la necesidad de modernizar económicamente Inglaterra. Sigue siendo, hacia mediados del siglo XIX, el país más avanzado de Europa en lo económico,
pero también la necesidad de instaurar un programa para la rehabilitación social de ese país. Y aquí vemos donde hay una referencia fundamental a los principios bíblicos, a los principios heredados de la tradición judía. El sentido de atender a los pobres, de que los ricos, de los capitanes de industria, los que estaban movilizando todo ese aparato productivo en Gran Bretaña, tenían una responsabilidad social. Y aquí vemos cómo se empieza a ver lo social desde la perspectiva de lo metafísico y de la herencia judía que se manifiesta a través de los preceptos de la Iglesia de Inglaterra, a la cual él pertenecía. Luego hay otra obra que es quizá la más importante en Disraeli en lo que respecta a la reconciliación de los valores de la cristiandad y del judaísmo. Esta obra trata sobre el viaje que hace Tancred, un joven de origen aristócrata, que viaja al cercano oriente motivado por la necesidad de construir una ontología que tenga como propósito último renovar espiritualmente Inglaterra. Tancred estaba muy preocupado porque los aristócratas no tenían un sentido social, al menos de la manera en la cual él lo concebía, y entonces él viaja al cercano oriente a develar el gran misterio de Asia. Es decir, según la visión de Disraeli, según la visión de este joven héroe, era imposible rehabilitar socialmente a Gran Bretaña y a toda Europa, que estaba sumida en una oscuridad tremenda en lo que respecta a cuestiones sociales, a cuestiones económicas, sin volver a hacer referencia a los preceptos bíblicos de justicia social, de hermandad, de solidaridad, y esto se refleja en un momento místico que tiene Tancred delante del monte Sinai, donde ahí empieza a configurarse dentro de su conciencia la idea de que va a ser imposible seguir con el proceso de modernización económica sin tener en cuenta valores primordiales, sin tener en cuenta valores tradicionales, porque uno de los problemas que atañen a Gran Bretaña y luego al resto de Europa, o al menos Europa occidental, durante el periodo de industrialización y de modernización económica, es el abandono de los valores tradicionales, es el abandono de que, bueno, en definitiva, la última redención no es de este mundo, por lo tanto, hay que hacer referencia a estos preceptos bíblicos porque esta vida, esta realidad que tenemos no es la realidad última, sino que, parafraseando a un judío muy famoso, el reino último no es de este mundo. Entonces ahí vemos cómo trata de reconciliar los valores de la cristiandad con el judaísmo de Disraeli a través de la misión de Tancred en el cercano oriente. Hay que entender una cosa: Disraeli no está interesado en evangelizar a los judíos, no está interesado en que los judíos se conviertan al cristianismo, a ninguna de sus vertientes. Lo que él hace es extraer la raíz teológica del judaísmo para transferirla a una idea de personalidad política y a una idea de justicia social que vaya de la mano del gran periodo de modernización económica y de crecimiento económico que estaba experimentando Gran Bretaña, para evitar, por obvias razones, ver las escenas de la vida diaria a la cual seguramente todos podemos hacer referencia en obras como Oliver Twist, es decir, los grandes problemas sociales que
que afectaban a Inglaterra, el trabajo de los niños, de los menores, las largas horas de trabajo, los regímenes punitivos en temas sociales. Entonces se trata, de alguna forma, a través de la obra de Disraeli, de tratar de configurar una idea de contrato social que pueda incluir a todos. Como dije anteriormente, una de las preocupaciones principales de Disraeli es unir los opuestos, unir las aspiraciones de la vieja generación con la nueva generación, unir los ideales de la cristiandad con los ideales del judaísmo, unir los ideales de la clase trabajadora emergente en Gran Bretaña con la clase aristócrata y tratar de que esta última sea un motor de progreso y a través de un sentido de responsabilidad social. En Lothar, que fue publicado en 1870, Disraeli se pregunta y luego se contesta ¿qué iglesia es la heredera de la tradición judía dentro de la cristiandad? ¿Es la católica o es la anglicana? Y para eso hace referencia a este joven aristócrata, Lothar, que empieza luego de cuando tiene la mayoría de edad, está involucrado con 3 mujeres distintas, una es católica, otra es anglicana y otra es una radical, lo que hoy podríamos decir como una progresista. Y ahí más o menos ve cuáles son las preocupaciones que emergen de esas 3 corrientes de pensamiento. Este joven está involucrado en las guerras de la unificación italiana, pelea con Garibaldi en Italia, y luego, para contestarse a esa pregunta, ¿qué tradición es la heredera de la cristiandad? Bueno, él ve en la Iglesia de Inglaterra una vertiente de la cristiandad que pueda reconciliar todos los aspectos de las diversas vertientes de esa religión, incorporando también los preceptos tradicionales bíblicos. Es decir, siempre hay una referencia literal. Hay que entender una cosa que creo que es fundamental. El judaísmo no es literal. Es decir, nosotros no es que leemos Levítico o Deuteronomio y aplicamos literalmente lo que dice ahí. O sea, el judaísmo tiene una raíz rabínica, una raíz interpretativa muy, muy importante a través de sus diversas corrientes. Pero creo que en el caso de Disraeli y en el caso de la Inglaterra de mediados del siglo XIX, esta literalidad era muy importante para tratar de resolver problemas. Porque cuando decimos que detrás de todo problema político hay un problema teológico, no es que se vea la teología como algo irracional o algo que tenga que ver con la espiritualidad de la persona, sino que se ve a la teología como un elemento para resolver problemas. Es decir, tiene un valor heurístico. No solamente un valor interpretativo, sino que es también un instrumento para resolver ciertos problemas que atañen a la sociedad. Y para crear una idea de nación, una idea de, bueno, cuál es el destino que tiene la nación, o una nación en particular, el caso de Inglaterra. Si vamos, por favor, Wanda, a la próxima página. ¿Hola? ¿Hola? Oh, sí, disculpen. ¿Me escuchan, no? ¿Me están escuchando? Perfectamente, sí, se escucha muy bien. Me había preocupado. Vamos a hablar de la obra de George Eliot, y cuando digo la obra de George Eliot, estoy hablando de quizá la escritora más importante que tiene Inglaterra en el siglo XIX. O sea, hay una cuestión de gustos, hay una cuestión subjetiva aquí, pero creo que George Eliot, que es el seudónimo de Mary Ann Evans, lo que ella logra es retratar las aspiraciones de las nuevas clases sociales emergentes, la nueva clase media. O sea, ya hacia fines del siglo XIX podemos decir que emerge en Gran Bretaña y en otras partes de Europa occidental, y no tan occidental también,
el concepto de clase media, el concepto de una clase que tiene aspiraciones sociales emergentes y las expectativas de las viejas aristocracias que tratan de mantener un concepto de tradición y de herencia cultural. Pero en lo que respecta a esta charla, creo que George Eliot ha de alguna forma logrado retratar las aspiraciones del sionismo desde una perspectiva judía. A diferencia de Disraeli, a diferencia de los otros, a diferencia de Shaftesbury, a diferencia de otros autores, lo que hace George Eliot es ver el tema de la redención judía desde una perspectiva autóctona, por así decirlo, sin perder de vista el hecho de que este sentido de redención no está totalmente exento de la influencia que gente de fe judía puede haber tenido de su entorno social. Como dijimos anteriormente, el concepto de nacionalismo es un concepto que emerge en Europa luego de las guerras napoleónicas y que fue fundamental para configurar al sionismo como proyecto político para la vuelta de los judíos a Sion. La obra capital en este sentido, escrita por George Eliot, es Daniel Deronda. Ya aquí se nota un poco cómo viene la cosa, en el sentido de que el personaje principal, hay dos personajes principales, y esto también fue motivo de crítica en algún momento. Hay dos personajes principales. Uno es Daniel Deronda y otro es Gwendolyn Harleth, que es una joven inglesa de la aristocracia, venida menos por problemas económicos, la cual también está encontrando su destino. Aquí en Daniel Deronda vemos una cuestión del destino de la persona y cómo esto puede influir para generar expectativas o para ayudar a la realización de un proyecto para un grupo social determinado. Entonces tenemos a Gwendolyn Harleth, que es el personaje que más o menos retrata las aspiraciones sociales, no solamente de la aristocracia venida menos, sino también de las mujeres durante ese periodo histórico de Gran Bretaña, y Daniel Deronda, el cual es un personaje que fue adoptado por un aristócrata inglés, el cual él no conoce sus padres, no conoce su origen, pero él se sabe un poco distinto, sobre todo sobre todo luego de que él obtiene la mayoría de edad. Su padrastro, que es un aristócrata, quiere que él entre en política, quiere que sea miembro del parlamento, como lo son otros familiares de ese grupo social, de ese entorno en el cual él crece, pero él empieza a experimentar algunas preocupaciones de índole existencial. Hay un momento muy específico en el cual él, cuando pasea por la vera del Támesis, encuentra una chica, una joven judía, Mira, de nombre, la cual le dice que, bueno, ellos son refugiados, sus familias son refugiados o gente migrada del este de Europa, que la están pasando muy mal en Londres. Y ella lleva a Daniel a conocer a su familia y conoce a Mordejai, el cual es su hermano, y ahí Mordejai más o menos acerca a Daniel al componente místico del judaísmo y al componente de la redención, de la necesidad de redimir al pueblo judío que la estaba pasando mal, como dije anteriormente, en varias partes de Europa, y el cual no tenía un reconocimiento pleno, al menos en lo que respecta a otros miembros de la sociedad británica, como parte integral de esa sociedad.
Daniel luego conoce a su madre y luego de su encuentro con Mordejai se casa con Mira y ellos emigran a lo que es la tierra de Sion, a lo que es Palestina, a lo que es el cercano oriente, con el objetivo último de contribuir a la redención espiritual de su pueblo. O sea, hay un sentido de identidad reencontrada, el cual se refleja en el personaje de Daniel Deronda. Pero esto no es solamente, no es lo único importante en esta obra, sino que lo que hace George Eliot es legitimar al sionismo dentro del pensamiento intelectual europeo. Es decir, la idea del retorno de los judíos a Sion comienza a ser cada vez de manera menos pronunciada un anátema. Es decir, se empieza a encuadrar dentro de la gran constelación de nacionalismos que emerge en Europa hacia el fin del siglo XIX y la constelación de nacionalismos que luego causaría tantos problemas para el esquema político del continente. Daniel Deronda emigra al cercano oriente, a lo que es la tierra de Sion, la tierra santa, llevando consigo no solamente una identidad reencontrada, sino que también lleva consigo el sentido de nobleza, el sentido de hidalguía que él encuentra, en el cual él está involucrado por el hecho de haberse criado en un entorno aristócrata británico y, lógicamente, con referencia a los preceptos de la Iglesia de Inglaterra. Es decir, vemos otra vez el entrelazamiento entre esta idea de la misión británica en el mundo como elemento civilizador y la necesidad, al menos percibida desde esa perspectiva, de involucrar a la idea de la redención de Sion a través del retorno de los judíos a la Tierra Santa. Si vamos a la próxima página, por favor. Entonces, para concluir, lo que vemos aquí es que lo literario, el retrato de esta visión del sionismo, de este entrelazamiento entre la necesidad de renovar el tejido social de Inglaterra, de crear un proyecto político, tiene una metafísica renovadora y expansionista muy, muy fuerte, que hace siempre referencia a ese literalismo bíblico. Es decir, el Imperio Británico, la misión civilizadora del Imperio Británico es en definitiva un motor, por decirlo de alguna forma, de tikkun olam. Es decir, hay una necesidad percibida de reparar al mundo a través de valores que siempre hacen referencia no solamente a Cristo como redentor del mundo desde esa perspectiva, sino también a los preceptos bíblicos que son necesariamente emanados de la tradición bíblica y que necesitan sí o sí del retorno de los judíos a Sion. Esto también es algo que está muy enraizado en las religiones post-protestantes que emergen en Estados Unidos. Y digo post-protestantes porque Estados Unidos es quizá el mayor creador de religiones de la historia de la humanidad. Hay más de 10.000 religiones de origen cristiano en los Estados Unidos, que también toman un poco intelectualmente de todas estas vertientes intelectuales que emergen en Inglaterra a mediados del siglo XIX y que quieren unir de alguna forma las dos tradiciones, pero siempre con motivos bastante egoístas, porque de última siempre hay ese último obstáculo, que siempre habrá una necesidad, habrá un sentido de insatisfacción devenido del hecho de que los judíos no aceptan a Cristo como redentor de la humanidad. Pero de todas formas, se hace uso de la mayor parte
de perspectivas ontológicas ligadas a la redención de Sion, para construir un proyecto político propio, que ya no es más británico, sino que es anglosajón en nuestros tiempos. Entonces vemos al Imperio Británico a mediados del siglo XIX como el nuevo Israel, como el nuevo pueblo de Dios, haciendo referencia al pacto que hizo Dios con el pueblo judío en Sinai, haciendo una analogía con ese pacto y viendo a la referencia a los preceptos bíblicos que emanan de la tradición judía como elemento fundamental para emprender esta misión civilizadora. De ahí que, bueno, vemos que el Imperio Británico logra tener posesiones en todos los continentes del mundo y logra tener una influencia muy, muy importante que sigue hasta hoy en día. En lo que respecta a nosotros, digamos, creo que este apoyo, creo que este entrelazamiento entre lo metafísico, lo político, lo ontológico, lo que tiene ribetes egoístas, pero que de alguna forma no deja de hacer referencia a una tradición que es exclusivamente no cristiana, tiene una gran repercusión en lo que respecta al asentamiento de los judíos en la Tierra Santa. Esto se refleja en lo literario, como hemos visto, pero también tiene consecuencias políticas que van en línea recta desde el momento en que Lord Palmerston, el ministro de Relaciones Exteriores británico, establece una embajada en Jerusalén en 1831, siguiendo los procesos geopolíticos que se estaban configurando en esa área del mundo, hasta la Declaración Balfour en 1917 y el apoyo decisivo de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos a la creación del Estado judío en lo que era la Palestina británica. Así que bueno, ha llegado al fin esta charla y bueno, aquí estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan, cualquier aclaración, cualquier duda. Espero haber sido lo más claro posible, lo más explícito posible. Sé que es un tema que a lo mejor uno no tiene tanto contacto, pero bueno. No, pero ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy, Gracias. muy buena. Rafa creo que estaba haciendo gesto como que quería comentar algo. Sí, muy interesante la charla, un poco complicada por el movimiento de esa época. Pero te quería preguntar algo. Este Theodor Herzl, ¿cuál fue el rol e influencia que tuvo en el Tratado de Balfour? ¿Y cómo logró la aceptación de eso en una sociedad tan conservadora como era la inglesa, ¿no? Bueno, a ver, si bien Herzl, la trayectoria intelectual de Herzl es bastante interesante porque él empieza, y por eso he hecho referencia a esto anteriormente, él empieza su trayectoria intelectual como una persona interesada en el nacionalismo alemán, sí, en la unificación de todas las vertientes lingüísticas alemanas dentro del Imperio Austrohúngaro. Pero en lo que respecta a su carrera como pensador sionista, hay que entender que la misión de Herzl va en paralelo cuando él habla con el Papa, habla con el Kaiser alemán, habla con estos potentados de Europa. Esa misión sionista va en paralelo con el proyecto político que se empieza a configurar en Gran Bretaña desde mediados del siglo XIX. Es decir, hay una corriente sionista que está Herzl, están Max Nordau, están también los territorialistas, aquellos que dicen que, bueno, que si no es Palestina, es Argentina, o es Uganda, o es en Birobidzhan, o es en algún lado del mundo. Pero está también el proyecto británico que sigue en paralelo con la trayectoria de Herzl. Además hay que recordar que Herzl murió en 1904,
y la Declaración Balfour es en 1917. 17. Bueno, pero era inclusión eso, ¿no es cierto? Como para abrir el camino para el tratado, ¿no es cierto? No, desde luego. Sí. Pero, a ver, hay que recordar que, a ver, lógicamente, dentro del seno de las personas interesadas en tratar de resolver la cuestión judía, porque había mucha persecución dentro del Imperio Ruso, no tanto en tierras otomanas, pero dentro del Imperio Ruso había muchos pogroms, había mucha persecución. Es obvio que la labor de Herzl es muy importante para crear una conciencia nacional, por así decirlo, para resolver la cuestión judía. Pero esta es una pata. La otra pata es que sin este apoyo político de Gran Bretaña, el cual tiene una perspectiva egoísta, porque de última lo que quieren hacer ellos es lanzar su proyecto geopolítico, hubiera sido muy difícil haber pensado en una patria judía en lo que era la Siria otomana y luego la Palestina británica. Sí. Espero haber contestado. No, muy bien, la verdad que sí. Tengo otra pregunta, no sé si alguien... Sí. Quería preguntarte, ¿qué influencia tuvo el protestantismo en ese periodo de reconciliación entre el cristianismo y el judaísmo, como también la iglesia luterana, que estaba también envuelta en esa era, ¿no? Cuando hablamos de protestantismo, cuando hablamos del rol que tiene la Iglesia de Inglaterra como mediadora del proyecto geopolítico británico, hay que separar lo que es la corriente calvinista y la corriente luterana. La corriente luterana no afecta de alguna forma al desarrollo intelectual de la Iglesia de Inglaterra porque está demasiado al lado de Roma. Es decir, la primera decisión es la decisión luterana. La importancia que tiene el calvinismo, y quizá de esto no hable mucho para no tratar de confundirlos o de confundirme, el calvinismo es distinto que el luteranismo, y lógicamente muy distinto que el catolicismo, porque el calvinismo cree que hay una depravación total en el mundo, que el mundo es irredimiblemente pecador, que no hay posibilidad de salvación espiritual, salvo por la gracia divina. Es decir, no hay posibilidad de pedir perdón, no sé cómo funciona muy bien dentro del catolicismo, pero creo que uno pide perdón, se reconcilia, y es perdonado. Bueno, dentro del calvinismo no. Hay un sentido de que el mundo es irredimiblemente pecador y por lo tanto la única forma de poder obtener redención divina es a través de una gracia sobre la cual uno no tiene control. Es decir, esa gracia puede venir o puede no venir, pero la manera de facilitar que venga esa gracia es tratando de encauzar al rebaño dentro de principios literalistas normativos muy estrictos. Es por eso que se hace referencia a la Biblia. Es por eso que hay un literalismo dentro de la corriente calvinista que no existe en el judaísmo. Nosotros no somos literalistas. Nosotros leemos el Talmud, leemos otras cosas. No es que seguimos el Pentateuco al pie de la letra. Entonces hay que diferenciar dentro del protestantismo lo que es la corriente calvinista que influye de manera decisiva a la Iglesia de Inglaterra con el luteranismo, el cual no tiene mucha influencia sobre lo que es la Iglesia de Inglaterra, porque afecta mucho más a los países escandinavos, ciertas partes de Alemania, etc. A ver, otra cosa que hay que tener en consideración es que, por eso la importancia del calvinismo, de unir o de entender al calvinismo
como motor de expansión geopolítica, los países calvinistas de Europa, tipo Holanda, por ejemplo, también tienen su propio proyecto geopolítico basado en estas reglas estrictas que tienen referencia bíblica. Pero bueno, el luteranismo es un poco distinto. Espero haber podido contestar esta. Muchas gracias. Es sumamente interesante eso, porque parte de una concepción opuesta al catolicismo, que durante años sostuvo que el exilio del pueblo de Israel es el castigo por el deicidio, y aquí se retoma una idea exactamente opuesta. Me gustaría saber a quién se le ocurrió, cómo fue que se desarrolló esa idea, porque es exactamente opuesta. O sea, los católicos hasta siglo XX no querían abandonar esa idea que los judíos estaban eternamente condenados al exilio por haber asesinado a Jesús. Y entonces esta idea de que es un requerimiento para la salvación mundial el retorno es muy interesante. La historia. Hay que entenderlo, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Y creo que también tiene que ver con la configuración de las dos Europas que existe, al menos en la parte occidental del continente, la católica y la protestante, por así decirlo, de manera resumida. Yo pienso que esta distinción también tiene que ver con la riqueza espiritual que tiene la religión católica. Es decir, la religión católica depende mucho menos de la necesidad de hacer referencia a una redención espiritual a través del retorno de los judíos a Sion, porque tiene referencias del mundo pagano, del mundo griego, romano, mismo del judaísmo también, pero no hay un sentido de insatisfacción. Creo que hay un sentido de completidad, por así decirlo, por usar un neologismo, de que la religión católica es completa en sí misma y que viene a reemplazar a la religión judía. El Viejo Testamento periclita para los católicos. De ahí que, como has bien dicho, se exhorte a los judíos a convertirse, porque bueno, no hay necesidad de intentar alguna reconciliación entre las dos tradiciones. La tradición judía está subsumida de alguna forma dentro de lo que es el catolicismo. El calvinismo, sobre todo, en el calvinismo, que emerge en el siglo XVI a través de la obra teológica de Calvino, dentro de esa perspectiva, que es de la depravación del mundo, de la imposibilidad de redimir al mundo, bueno, la única manera, hay un sentido de insatisfacción teológica, porque uno no sabe si va a ser salvado o no. Entonces, la única forma de obtener la redención es tratando de trabajar por estos proyectos que podrían llevar un poco más de luz al mundo y que también sirven a un proyecto geopolítico propio. Pero no, a ver, para resumirlo, en síntesis, creo que la Iglesia Católica está muy satisfecha consigo misma y dentro del calvinismo hay una satisfacción total, porque ellos lo que quieren ser es el pueblo de Israel. Sí, es así, es así. Una pregunta, Nicolás, ¿me oís? Sí, sí, sí. Hola, bueno, lo primero, enhorabuena. Me ha gustado muchísimo la charla, súper interesante. Creo que la tendríamos que volver a escuchar para ir reciclando un poco todo. Me ha gustado mucho esa idea del reencuentro del judaísmo con la política, con lo social, con la idea sobre todo de la aportación nuestra al Tikkun Olam, que es tan nuestro en nuestra tradición, ¿no? Y que lo hayas nombrado así, de una manera yo lo pensaba, digo, es una aportación en aquel momento a través de estos escritores que ya veían que no solamente
era una ideología o una creencia o una fe judía, sino que a través del judaísmo podíamos aportar a una mejora del mundo, nuestro tikkun olam, en unos factores humanos, que se sale de judaísmo, protestantismo, calvinismo, es decir, que es como humanidad, lo social, lo político, el camino de ayuda al prójimo, de apertura en lo social. Me ha gustado mucho toda esa faceta porque, claro, nos retrotraemos a un tiempo en que esta situación, o sea, estas creencias metafísicas profundas, pues no era tan fácil de, creo yo, de manifestar, de expresar y de integrar, ¿no? En cierta manera. O sea, que muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, perdón, Nicolás, sigue. No, creo que es muy pertinente lo que decís. Tu nombre es Carmen, ¿no? Francis. Okay, disculpa. Creo que es muy pertinente lo que decís. No hay que olvidarse de algo que creo que la gente a lo mejor no lo piensa muy seguido. Estamos a 2 o 3 generaciones de las cavernas. O sea, esto de tener desayuno, almuerzo, merienda, cena, es algo muy novel en la historia de Europa y la historia del mundo. En la mayoría de los países del mundo se come cuando hay comida y no todo lo que hay que comer. Entonces creo que es muy importante resaltar una cosa, que creo que esto viene a colación de lo que has dicho. La espiritualidad o los preceptos teológicos, más que la espiritualidad, los preceptos teológicos se ven desde la perspectiva, sobre todo desde la tradición calvinista, como una herramienta para resolver problemas específicos. Es decir, no vamos a hablar de los santos, no vamos a hablar de, no sé, de los ángeles, de los demonios, etc., sino que vamos a hablar, bueno, ¿cómo sirve esta caja de herramientas para resolver problemas específicos? Los chicos están sufriendo, la gente tiene una expectativa de vida en Europa, creo que hasta el fin de la Primera Guerra Mundial era de 47 años. O sea, venimos de un lugar muy oscuro, muy oscuro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resolvemos estos problemas. Creo que para eso es lo que sirve la religión en sí dentro de esta perspectiva.